es El Empresariado, tu guía de negocios. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, compartir nuestro contenido y darle like a la campanita. Compartan para que así puedan aprender y conocer contenido de valor. ¿Sabes, Fabricio, que el año pasado fue un año de muchos retos para las empresas, específicamente las pymes, que tuvieron que reinventarse en un nivel de resiliencia? Temas como las lluvias, el blackout, todo eso, que puso un alto a las empresas para tener que analizar y reinventarse. Y uno de los temas que le toca ahora analizar es el salario mínimo. Sabes que el año pasado, el 1 de abril, se emitió la resolución 0125 con el propósito de hacer el reajuste del salario mínimo a través del Comité Nacional de Salario, que es el organismo rector que se encarga de actualizar los salarios en función a la canasta familiar. Obviamente nunca se equipara lo que se devenga versus la canasta familiar, pero se trata, y el salario mínimo es lo mínimo con lo que una persona puede sobrevivir, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, producto de esa sobrevivencia de las pymes, se reclasificaron los salarios, que eso fue un hito importante para las MIPYMES. Correcto. A partir de ahí, se reclasificaron entre microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y grande empresa, en donde se hizo un aumento. Una primera parte en abril y la segunda parte comienza a partir del 1 de febrero del 2026. Es decir, se aumentó o se incrementó un 20% el salario, donde las empresas tuvieron la oportunidad de dividirlo en 2 partidas o pagarlo desde ese mismo momento. Entonces, en esas atenciones, el salario mínimo es un tema en donde el trabajador siempre tiene el temor, dice, ¿me van a reajustar? ¿No me van a reajustar? Entonces es importante analizar ese punto para recomendar a las empresas qué debe hacer para no morir en el intento y poder aplicar correctamente el salario mínimo. Bueno, como tú muy bien dices, Darne, en un primer instante se aumentó de manera automática un 12%, o se reajustó un 12%, ahora se va a complementar con el 8% restante. Ahora bien, siempre tenemos digamos que la duda en relación a la aplicación de este tipo de instrumentos para las empresas más pequeñas, para las más vulnerables, quizás para aquellas que no tengan ese gran nivel de productividad. Entonces, ¿qué pueden hacer y cómo deben hacerlo? De manera tal, como tú muy bien planteas, no mueran en el intento. Sí, básicamente tú sabes que del 1 al 15 del mes de enero se debe enviar la planilla al Ministerio de Trabajo. Entonces, a veces ese pequeño emprendedor no tiene un asesor. Entonces, aquí le vamos a dar algunos tips de cómo poder trabajar su salario mínimo. Lo primero es que debe enviar la planilla a través del formulario CIRLA por la plataforma del Ministerio de Trabajo, mediante un formulario que se llama DGT3. Cuesta 700 pesos y por cada cantidad de empleados va aumentando, pero lo registra. Como es una micro, pues entonces tiene menos 25 empleados. Lo segundo que debe hacer es hacer un presupuesto y determinar el monto del salario versus los costos indirectos porque no lo toma en cuenta. ¿Qué quiere decir con esto? Si el reajuste son 15,000 pesos, un ejemplo, usted tiene que tomar en cuenta el monto de la TCS que tiene que ver con el Seguro Familiar de Salud, lo relativo al Infotep y lo relativo a pensiones, ¿verdad? ¿No? Y los derechos adquiridos también. Ese es otro punto, pero en la primera etapa que va vinculado al salario. Entonces, usted se hace un presupuesto, se hace una planilla para que pueda determinar el reajuste. Y al lado le va poniendo cada casilla para que sepa realmente cuál es el costo real que usted está pagando por ese empleado. Pero eso lo puede hacer un pequeño empresario, un emprendedor. Sí, lo puede hacer una hoja en Excel. Okay. Hace una hoja en Excel con el monto del salario y los costos que tiene que se generan de ese salario. Es decir, por ejemplo, la grande empresa, cuando el reajuste son 27,000, que se actualiza 29, en total estaría pagando casi 35,000 pesos, porque le debe sumar la seguridad social. Entonces, cuando se va a hacer la planificación, no toma en cuenta esos costos y deben sumar, lo que es uno de los primeros errores. Exacto. Entonces, se hace su planilla, se hace su relación. Primero, reportar la planilla ante el Ministerio de Trabajo. Hola. Lo segundo, hacer una relación en Excel del salario más los costos de la TCS.
para que sepa cuál es el monto que le corresponde incorporar conjuntamente con la seguridad social. Ahora, en el caso de que no cumpla con la remisión de la planilla dentro de los 15 días del año, ¿qué pasa? El ministerio extendió el plazo hasta el 31 de enero. Es importante que lo haga para no ser objeto de sanciones o multa, porque el ministerio va a estar monitoreando primero para saber si las empresas hicieron el reajuste. Pero ¿cuáles son las multas? La multa va a depender, el 727 establece multa de 3 salarios mínimos, 5 salarios mínimos, va a depender cuando se le vaya a hacer la inspección. Pero lo que recomendamos es que no llegue a ese punto, claro, sino que pueda reportar su planilla, ya que el ministerio extendió el plazo hasta el 31 y así pueda hacerlo tranquilo, hacerlo con calma. Entonces, segundo paso, hacer una relación de los empleados que tiene, el reajuste que le toca por ley y al lado los costos que genera de la seguridad social para que sepa cuál es el monto real que tiene que pagar. Okay. Lo tercero es hacer un presupuesto para ver cómo se comporta y revisar la nómina, es decir, si realmente puede tenerlo a todos los empleados, porque como es una pequeña empresa de sobrevivencia, posiblemente a lo mejor le convenga quedarse con empleado y hacer un reajuste a esos dos por encima del mínimo hasta que la empresa siga avanzando. Exacto. Que eso puede ser otra consideración, pero todo eso lo va a ver con los números fríos y analizando su presupuesto. Ok. ¿Cuáles son cuáles tú crees que son los principales problemas que en ese sentido enfrentan las MIPYMES? Bueno, que no tienen asesoría laboral, que desconocen muchas veces la ley, que tienen temor, por ejemplo, a registro ante la seguridad social o el tema de registro ante el ministerio, pero si no lo hace, entonces va a tener serio problema. Primero, si no se registra en el ministerio, no puede enviar ningún tipo de comunicación, porque nadie se puede prevalecer de su propia falta. Si un empleado tiene una falta, yo no puedo notificar al ministerio porque yo no he cumplido con el protocolo que manda de registrarme. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de un registro ante la seguridad social, si no tiene el tema del seguro, pues va a tener un problema. Primero puede dimitirle, segundo va a tener que incurrir en todos los gastos que se genere ese trabajador. Ahora, ¿qué significa el tema de la dimisión? O sea, yo me puedo ir, me puedo largar y ya, listo. No. La dimisión es una figura que establece la ley en donde la empresa ha cometido una falta y el empleador termina la relación laboral por una falta inherente a la empresa. Es decir, no lo tengo registrado en la seguridad social y entonces dimite en donde la empresa tendría que pagarle, si se comprueba que es justificada, sus prestaciones laborales. O sea que el hecho de yo no reportar mis trabajadores en el tiempo que establece la ley o no asumir el salario mínimo tal cual lo establece la ley, es susceptible de yo como empleador sufrir una dimisión. Claro. Primero, el ministerio te puede monitorear, te puede enviar un inspector y puede levantarte acta de apercibimiento. Si tú no regularizas la situación, pues entonces te pueden poner sanciones. Y también el trabajador como tal puede ejercer una dimisión porque el salario mínimo es de orden público. ¿Qué significa eso? Que es la ley que lo impone. Es decir, la ley analiza según el nivel económico de los sectores, porque es tripartito, cómo anda la canasta familiar, cómo se debe mejorar el salario, y a partir de ahí establece un salario mínimo. Es decir, no es que lo pone la empresa se ajusta a ese salario, se le impone a la empresa. Yo no puedo contratar a un empleado por debajo del salario mínimo porque estaría violando la ley. Que es una violación, digamos que una excepción al principio de la autonomía de la voluntad. Exacto, ahí se limita la autonomía de la voluntad del trabajador porque aunque él diga que sí, que acepta el salario por debajo, se le impone el mínimo. Exacto. Ahora, diferencia del salario máximo, que ese sí lo pone la empresa, según su condición económica, su sistema de evaluación que tenga, análisis de los KPI, de la métrica de cómo se maneja el empleado, pues entonces va evaluando cada cierto tiempo su reajuste. Pero yo tengo 3 empleados. Entonces, ¿cómo yo voy a asumir un salario mínimo cuando no tengo la productividad necesaria? Pues quédate con uno. Me quedo con uno. Quédate con uno, si no le puede pagar. Bueno, entonces lo ideal es como tú muy bien planteas. Entonces, ver los numeritos. Ver tu planilla, reportar los empleados con lo que te vas a quedar. Si no puedes tenerlo todo, hacer el reajuste y ver los costos indirectos, tomando en cuenta que además de la TCS está la proyección de las vacaciones, la proyección del salario de Navidad y si la empresa ha tenido bonificación, también contemplarlo como elemento fundamental para esos costos. Exacto. Regresamos.